que íbamos a estar hablando acerca del hombre de doble ánimo. Créanme que es un tema muy importante. Si ustedes se quedan, pues van a aprender mucho. Y si ustedes son pues un hombre o una mujer de doble ánimo, también vamos a saber cómo salir de eso. Porque eso es algo bien fuerte que no nos deja avanzar en el camino del Señor, y lo vamos a leer y a tratar de entender a través de la Escritura. Así que espero que se queden con nosotros. Fíjense que el doble ánimo es como prácticamente es una mente dividida entre Dios y el mundo. La Biblia lo describe como la inconstancia entre seguir a Dios o al mundo. No sé si a ustedes les pasará que un día ustedes dicen, bueno, yo quiero seguir a Dios, y empiezan, leen la Biblia, oran y se sienten muy gozosos. Pero al siguiente día otra vez están como atraídos por las cosas del mundo y ya no pueden continuar con lo que estaban haciendo un día antes, que era buscar del Señor. Entonces, a eso se refiere la Biblia, que es una persona de doble ánimo. Cuando hay una inconstancia entre seguir a Dios o al mundo, advirtiendo que quien duda es inestable y no recibe nada del Señor. Y eso lo podemos leer ahí en Santiago 1:8. Así que yo les animo a que abran sus Biblias para que ustedes se vayan percatando que lo que estoy leyendo está en la Biblia. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjense que noten que no solamente está hablando del camino espiritual, sino que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en el trabajo, es inconstante en superarse a sí mismo, es inconstante en la familia, es inconstante con sus amigos y, por supuesto, es inconstante en las cosas de Dios. Y eso es muy triste. Es inconstante, dice, pues en todas las áreas, a la hora de tomar decisiones. Es incapaz de recibir sabiduría o favores. ¿Saben por qué? Porque duda. No puede recibir sabiduría o favores divinos porque duda. Ese es el problema. La duda. Santiago 1:8 enfatiza la necesidad de una fe firme. O sea, para tú dejar de ser inconstante, de dejar de ser una persona de doble ánimo, tú tienes que tener una fe firme, una lealtad total a Dios. Tienes que perseverar, ¿sí? Tienes que perseverar en las cosas espirituales. No tener una fe que un día sí, un día no, porque ahí es donde está el problema, ¿ya? Ahí es donde está el problema. Y en el contexto que tenemos acá en Santiago 1:8, leímos Santiago 1:8, pero si nos vamos un poquito acá desde el 5, dice, si alguno de vosotros, fíjense, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué? Porque dice que la pida a Dios, pero dice en el 6, pida con fe. O sea, cuando tú pides con fe, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y mira, dice, no dudando nada. Cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que pedir con fe, sin dudar. La duda es lo contrario a la fe. Y ese es el problema de ser una persona de doble ánimo, que hoy tienes fe y al siguiente día estás dudando. Mientras tú le pides algo a Dios, a la vez dentro de ti estás dudando de que lo vas a recibir. Entonces, eso te dice que tú eres inconstante. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el Señor no se agrada. Óyelo bien, el Señor no se agrada de alguien que tiene dudas. ¿Mm? El Señor nos enseña, o la palabra nos enseña a pedir sabiduría a Dios sin dudar, ¿sí? Y el versículo 8, que es el que leímos al inicio, describe las consecuencias de no tener fe firme, que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos los caminos, amado. Por eso tú ves que no te salen bien las cosas, que no avanzas, que te estancas, que aunque tú quieras y aunque tú lo anheles con todo tu corazón, el ser fiel a Dios, el obedecer su palabra, no lo puedes hacer. Dice que es inconstante en todos sus caminos. Una, una persona inconstante dice que es como una ola del mar arrastrada por el viento de un lugar a otro, sin una dirección firme. Y dice que es en todos sus caminos. O sea, la inestabilidad no es solo en oración, o sea, no es que tú hoy oras, mañana no, o sea, eres inestable, sino que afecta todos los aspectos de tu vida, las decisiones que tú tomas, las acciones. Esto no solamente es, hermanos, de que, ay, es que como que te diera pereza, pues, hacer algo. Sí tiene un poco que ver porque el tener fe, perdón, el activarte, el no dudar tiene que ver con dejar esos hábitos que has estado teniendo hasta ahora, ¿no? Y cambiar, o sea, tomar la decisión de cambiar, pero a la vez, al final, yo te voy a dar unos consejos que son pues lo que tú tienes que seguir si verdaderamente tú quieres salir de ese estado, ¿no? Eh, Te voy a dar unos sinónimos de lo que es una persona de doble ánimo. Dice que una persona de doble ánimo es también eh, una persona de un corazón dividido. Una persona de doble ánimo es igual o es sinónimo de una persona que tiene un corazón dividido. Y en la escritura yo te voy a leer qué significa eso, donde hay una escritura donde el Señor habla que hay un corazón dividido. Es inconstante, eso también es un sinónimo. La inestabilidad es un sinónimo de una persona, pues que es así, ¿no? De doble ánimo. La duda, vacilación, es una lealtad dividida. Tú no puedes, como dice el Señor, valga la redundancia, no servir a dos señores. Entonces, la persona de doble ánimo está así, está entre Dios y el mundo. Sinónimo de ser inconstante es una persona inestable, vacilante, frágil, voluble. Todo eso es sinónimo de inconstante. Ahora te voy a dar unos ejemplos. Yo sé que voy rápido, pero no quiero hacer tan largo esto. Quiero que entendamos y porque también vamos a leer la palabra, vamos a leer varios versículos para que entiendas mejor lo que esto significa. Ejemplos de una persona de doble ánimo es, por ejemplo, cuando tú oras, pedir sabiduría, como lo dice acá Santiago, pedir sabiduría en una crisis, ¿no? En una situación difícil, en un problema, tú le pides sabiduría al Señor, pero a la vez hay duda de la bondad de Dios. Al mismo tiempo en que tú estás pidiendo sabiduría, en tu corazón tú estás diciendo, ¿será que me la va a dar? ¿Será que el Señor me va a dar sabiduría? O sea, estás dudando. Entonces, cuando tú dudas, ya cree que mejor no oraras, porque entonces no vas a recibir. Dice, ¿cómo va actuando el proceso de sanación y restauración? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Vamos a continuar acá. Entonces dice,
Vamos a leer unos versículos para que veas cómo es una persona inconstante, de doble ánimo, pero también cómo podemos salir de ahí, ¿no? Otro ejemplo, estaba en los ejemplos, es tratar de vivir conforme a los principios bíblicos. Tú quieres amar a Dios, tú quieres obedecer su palabra, tú quieres vivir en santidad, porque yo creo que eso es lo que anhelamos, ¿no? La mayoría, pues, de los discípulos del Señor. Pero a veces solo cuando es conveniente, ¿no? Mientras se sigue el camino, o sea, o sea, tú con tu corazón tú quieres obedecer a Dios, tú quieres todo lo que la Biblia nos manda, tú lo quieres hacer. Pero mientras en tu corazón tú deseas eso, en el día a día, tú sigues el camino del mundo el resto del tiempo. ¿Me entiendes? Eso es ser inconstante, eso es ser de doble ánimo. Por eso se habla de que una persona de doble ánimo tiene un corazón dividido o una mente dividida. Porque por un lado quieres hacer una cosa, pero por el otro estás haciendo otra, muy diferente a lo que realmente deseas. Entonces, no puedes llegar a una sola decisión y vivir en base a eso, ¿ya? Otro ejemplo es mostrar entusiasmo espiritual un día y abandonarlo al día siguiente, ¿ya? Debido a las dificultades. O sea, tú dices, hoy voy a leer la Biblia, hoy voy a orar, voy a tratar de estar pensando en las cosas de Dios, voy a poner la mira en las cosas de arriba, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando tú te das cuenta que esto te cuesta, que de repente tú quieres pensar en el Señor, pero estás pensando en tus problemas, en qué sé yo, tantas cosas. Y ese hecho, ay, no puedo. Y estás orando, pero estás pensando en otra cosa y tú quieres estar enfocado en la oración y no puedes. Entonces eso te desanima. Y tú dices, es que no puedo, no puedo. Entonces, otra vez vuelves a caer en la misma situación. Entonces, esos son ejemplos que te puedo dar de lo que es una persona que es de doble ánimo. Entonces, vamos a dar inicio a lo que son los versículos que vamos a leer para que tú entiendas. Y vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Ayúdenme ahí dándole tap tap a la pantalla porque ya me están mandando mensajes. 18:21. 18:21. Fíjate lo que dice acá. Ay, perdón, en Samuel. Primera de Reyes 18:21. Dice, está hablando de Elías y los profetas de Baal. Dice acá, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Y se dan cuenta? ¿Se acuerdan lo que les dije que es una persona de doble ánimo? Está dividido en dos pensamientos. Entonces aquí lo dice, ¿hasta cuándo le dice al pueblo? Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, pues id en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió palabra, porque realmente el pueblo estaba dividido. ¿Por qué? Porque habían oído otras doctrinas, porque se habían alejado de la palabra de Dios, tantas cosas que habían pasado, ¿no? Entonces, hasta que Elías como que resurge, y bueno, y ustedes se pueden toda la historia de los profetas de Baal. Al final, cuando todo esto termina, dice que el pueblo, ¿dónde está? Vamos a ver. Dice en el 39, miren, dice, después de que en el 38 dice, entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto
la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Dios el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. O sea, cuando ellos vieron lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y que por más que los profetas de Baal gritaron, lloraron, se sajaron y todo lo que hicieron, no tuvieron ninguna respuesta. El pueblo se dio cuenta que realmente el Dios de Israel era el único Dios. Pero ¿saben qué? Ellos tuvieron que ver para creer. Estaban, dice, a un principio entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Estaban ahí, entonces no avanzaban ni con el Señor y obviamente tampoco iban a avanzar con Baal, porque pues eso no es Dios, es un ídolo nada más. Entonces, pero ellos habían creído en eso. Entonces a veces podemos estar así. Quizá estamos oyendo otras doctrinas y por eso yo les digo, hermanos, acostúmbrense a leer la Biblia. Léanlo cada uno, por favor, porque cuando ustedes lean la Biblia, su fe en primer lugar va a aumentar. Ustedes no van a tener duda de quién es el Señor, porque a través de la palabra ustedes van a conocer al Señor y no van a andar en esto, sino que al contrario, al leer la Biblia, ustedes van a sentir más deseos de orar, van a querer conocer la palabra, media vez se hagan la disciplina de leerla todos los días. Después ustedes van a necesitar la palabra, van a tener hambre de la palabra. Y el tener hambre de la palabra, el leer la palabra, el obedecerla, el orar, el estar cerca del Señor, eso le va a hacer que ustedes salgan de ese estado de doble ánimo, ¿sí? De ser inestable, de no saber dónde están parados. Nosotros estamos pues con nuestros pies en esa roca preciosa que es el Señor. Entonces, pero ustedes tienen que tener convicción. La gente hoy en día no tiene convicción. No saben ni siquiera en qué han creído. ¿Por qué no leen la Escritura? Vamos a leer Salmos 119, 113. Salmo 119, 113. Este es un salmo de David. Para mí todos los salmos son preciosos, pero este, a pesar de que es el más largo, es para mí uno de los más hermosos, porque David habla casi solo de la palabra, de cómo él ama la palabra, cómo amo yo tu ley, los beneficios que él ha recibido al leer su palabra. Y fíjense, dice en el Salmo 119, 113, dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. ¿Se dan cuenta? Él había llegado a amar esa ley. Entonces, ¿por qué leo este versículo? Porque cuando tú entiendas y tú te des cuenta que su palabra es lo más hermoso que el Señor nos ha dejado para conocerlo a Él, tú vas a amar esa palabra. Y el amar esa palabra te hace que dejes de estar entre dos pensamientos. Ya tú vas a estar enfocado en la palabra, tú vas a estar enfocado en el reino de los cielos. Tu mira va a estar puesta en las cosas de arriba como nos manda su palabra. ¿Sí? Entonces, hermanos, activémonos, dejemos de estar ahí simplemente pensando y pensando y nunca hacer nada para levantarnos. Vamos a ver, este versículo es bien tremendo. Oseas 10:2. Oseas 10:2. Oseas 10:2. O sea, cuesta hallarlo un poquito, hermanos, pero ya lo vamos a hallar. Sofonías. No, ya no, está más atrásito. Oseas 10:2. Miren lo que dice. Dice así, está dividido su corazón. Aquí está hablando el Señor. El Señor está hablando a su pueblo. Dice, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables.
El Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. O sea, sí se dan cuenta cómo cuando una persona está dividido en su corazón, es una persona de doble ánimo, una persona inconstante, porque no hay convicción en su corazón. No hay convicción, entonces su corazón está dividido. No sabe si realmente lo que ha creído es la verdad, si debe volver atrás o no. No sé si me captan, pero el Señor en esta porción dice, ahora serán hallados culpables. Y dice, el Señor demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, si tú eres inconstante, el Señor va a destruir todo aquello por lo que tú no puedes ser constante. Entonces, muchas veces, por eso no avanzamos, porque el Señor no se agrada porque tú no tienes fe. Acuérdate que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú dudas, lo que estás haciendo es desagradando al Señor. Y por esa razón, tú no ves la bendición. Tú no ves que avanzas. Tú no ves que creces. Tú no ves porque tú no has creído aún. Porque hay algo ahí que no te deja. Entonces vamos a leer ahora Mateo 6:24. Vamos a apurarnos porque no quiero hacer tan largo. Y no quiero que me vayan a cortar este live. Dice, fíjense lo que dice Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Se dan cuenta? Alguien que está entre Dios y las riquezas o entre Dios y el mundo no puede o ama a Dios y menosprecia al mundo o ama al mundo y menosprecia a Dios. Entonces, pregúntate ahora que ¿a quién amas tú? ¿A dónde se inclina más tu balanza? ¿Hacia las cosas de Dios o hacia las cosas del mundo? Y tú sabes la respuesta. No te puedes engañar a ti mismo y tampoco puedes engañar a Dios. Tú sabes perfectamente hacia dónde está inclinado tu corazón, pero está dividido porque por un lado no quieres dejar las cosas de Dios, pero tampoco quieres dejar las cosas de este mundo. Y ahí es donde está el problema. No puedes, dice el Señor, servir a dos señores. Tienes que decidirte. Por eso este día el Señor te dice, tienes que decidirte. Examínate en tu corazón y decide. Como dijo allá, ¿no? En Reyes, como dijo Elías. Si el Señor es Dios, gloria a Dios, está bien. Pero si Baal es Dios, entonces sigue a Baal. Si el mundo es tu Dios, pues sigue el mundo. Dios no te va a obligar. Porque Dios no nos obliga. Dios es un caballero. Dios quiere que de nuestro propio corazón, pues le sigamos, le amemos, le obedezcamos. Ayúdame, por favor, dándole tac tac a la pantalla. Vamos a leer Lucas 9:62. Ya casi termino. Este tema es corto, pero es bien importante. Y yo creo que nos va a servir a muchos. Vamos a leer Lucas 9:62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira qué fuerte. Esta palabra está fuerte, hermano. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando tú sigues al Señor, decides creer en el Señor, seguirlo, amarlo, tú no puedes estar mirando atrás. Ay, pero es que antes yo hacía esto. Ay, pero es que antes yo visitaba tal lugar. Y dolerte por lo que hacías antes. El Señor dice, no recordéis las cosas del pasado, ni cosas antiguas traigáis. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Pero Él va a hacer
cosa nueva en un corazón que verdaderamente se ha vuelto al Señor y que se ha alejado de lo mundano. Y eso no es más ni nada menos que santidad, amados hermanos. Santidad es apartarnos del mundo, o sea, alejarnos del mundo y apartarnos para Dios. Esa es la santidad. Entonces, ¿qué puedo hacer, hermana? ¿Qué puedo hacer? Vamos a leer otra vez, nos vamos a ir a Santiago. Ahí está la respuesta. Santiago 4. Vamos a ir a Santiago 4. Santiago 4, vamos a leer el versículo 8. Y ahí vamos a encontrar lo que tenemos que hacer. Dice, someteos pues, no, en el 8, perdón. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y oigan lo que dice. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es el tema de lo que venimos hablando. Y vosotros, los de doble ánimo, los inconstantes, purificad vuestros corazones. Entonces el Señor te dice en esta noche, purifica tu corazón. ¿Sí? Purifica tu corazón delante de mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Purificar el corazón. Para esto, hermanos, esto se logra a través y solamente a través de un arrepentimiento genuino. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados con dolor. Ya, no solamente, Señor, perdona mis pecados, amén. No, hermano. Arrepentimiento es un cambio de mente. Te das cuenta, yo no sé si estás pensando en lo que yo, pero si una persona de doble ánimo dice que está dividido, es una mente dividida, cuando tú te arrepientes, el arrepentimiento es un cambio de mente. O sea, ya no vas a tener esa mente dividida, sino que ahora Dios te va a cambiar esa mente. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que te va a poner la mente de Cristo. La mente de Cristo. Entonces tú ya no vas a andar entre esto y lo otro. Tú vas a ser alguien fiel, alguien que está firme delante del Señor. Entonces lo primero es un arrepentimiento. Segundo, una confesión sincera delante del Señor. La confesión es pues confesarle mis pecados al Señor. Pero cuando yo confieso mis pecados, no es cierto que nos da vergüenza. Cuando yo le digo a alguien, mira, yo he pecado, yo, no sé, le falté el respeto a mi esposo, yo le hablé como no tenía que hablarle, eso debería de darme vergüenza. Ir y pedirle perdón a mi esposo no debería de ser fácil. ¿Por qué? Porque estoy arrepentida verdaderamente de lo que hice. Entonces, cuando yo voy y confieso mis pecados delante del Señor, yo debo estar con dolo, ¿no? Con dolor en mi corazón porque te fallé, Señor. Pequé contra ti. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Él le dijo, pequé contra el cielo y contra ti, pero ese hijo venía arrepentido porque había entendido, había vuelto en sí, dice la palabra. Entonces, en primer lugar, arrepentimiento. Segundo, confesión sincera de nuestros pecados. Lectura de la palabra. Tú tienes, a partir de que te has arrepentido y has confesado tus pecados, tú tienes que alimentarte de la palabra, alimentarte diariamente de la palabra, ¿sí? Llenarte del Señor, llenarte de su conocimiento. Eso es tan importante y tienes que hacerlo todos los días, así como comes, alimentas tu cuerpo todos los días, 3 veces al día, pues de igual manera necesitas alimentar tu espíritu diariamente, no solamente a través de la lectura, sino a través de la meditación. Lo que tú lees por la mañana, tú lo andas meditando, tú andas ahí en tu mente pensando en esa lectura que hiciste.
Señor, esto, o cargas, mira, te puedes aprender un versículo, por ejemplo, un salmo, un versículo que a ti te hable, que a ti te toque, y ese versículo tú lo andas meditando, lo andas repitiendo todo el día, cada vez que te acuerdes, tú lo traes a tu mente y tú le das gracias al Señor por esa palabra y tú me vas a contar. Dios va a empezar a fortalecer tu fe, ¿ya? Dios va a empezar a moldearte, llenarte, hacerte crecer. Entonces, aparte de leer la palabra, tienes que estar en una oración constante. La palabra de Dios dice, orar sin cesar. Hermana, pero yo no puedo orar todo el día, pero la meditación es parte de la oración. Cuando tú estás, no estoy hablando de esas meditaciones, ¿verdad? Que la gente hace, que y todas esas cosas. No, hermano. Estoy hablando de que mientras tú estás trabajando y tú puedes tener tu mente despejada, o sea, si tú no trabajas en un lugar donde tienes que ocupar tu mente, pues mientras haces tus oficios, mujer, tú que me escuchas y haces tus oficios, estás ahí en tu casa ocupada, pero tu mente puede estar ocupada en la palabra. Tu corazón, tu espíritu puede estar ocupado en las cosas. Por eso dice, Señor, pon tu mira. No quiere decir que veas hacia arriba todo el tiempo. Pon tu mira, quiere decir pon tu mente. Pon tu mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon tu mente en las cosas de arriba donde está Cristo. Eso es lo que significa. Entonces, dijimos arrepentimiento, confesión sincera de pecados, lectura de la palabra, oración constante y la búsqueda de la santidad. Eso casi que va a venir como por añadidura. Cuando tú hagas todas estas cosas, obviamente tú vas a empezar también a andar en santidad, apartarte para Dios, a ir dejando las cosas de este mundo, ya no te van a agradar. No es que tú las dejes, es que ya no te van a agradar. Aquello que tanto te hace perder el tiempo, tú después lo vas a aborrecer. Lo vas a aborrecer porque vas a amar al Señor, vas a amar su palabra y vas a estar ocupada en Él, ¿no? En santificarte, en limpiarte. Sabes que la palabra de Dios te limpia cada vez que tú la lees, la palabra de Dios te está limpiando. Cada vez que tú lees es como que tú estás leyendo al Señor, pero a la vez la palabra te está leyendo a ti. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, vivir en la presencia de Dios, volver nuestro corazón al Señor diariamente. No solo el día domingo cuando vas a la iglesia o entre semana, es diariamente, no esperando que el pastor te haga ese llamado, sino que tú mismo vuelve tu corazón al Señor, permitiendo que su presencia te limpie y renueve tu mente. Y yo te digo, hermano, no, hombre, tu vida va a cambiar totalmente. Tu vida va a dar un giro de 180 grados, porque Dios va a estar en el asunto. Dios va a estar, y tú ya no vas a tener un corazón dividido. Ya no vas a estar entre dos pensamientos, como leímos ahí en la palabra. Entonces yo te hago pues un llamado, ¿no? Vamos a leer el Salmo 86:11, ya casi vamos terminando, esto va a ser rápido. Salmo 86:11. Esto es un versículo tan hermoso. Dice, mira lo que dice, ponle mucha atención. Dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dime si esto que estás leyendo no es prácticamente una oración. Tú te aprendes ese versículo y eso lo puedes ocupar como una oración. Y tú, como te digo, mientras estás ocupado en tu trabajo, mientras vas por la calle o mientras estás haciendo tus quehaceres, tú en tu mente estás y en tu corazón, enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón, Señor, para que tema tu nombre. Y tú estás ahí, afirma, Señor, mi corazón. Afirma mi corazón, Señor.
Entonces, tú estás ahí orando en lo secreto. Dentro de ti tú estás orando. En todo el tiempo tú estás orando. Mira, yo hasta escribí ese versículo. Lo escribí porque me lo voy a aprender. Es fácil de aprender. Y tú puedes andar meditando. Así como ese, hay muchos versículos que te pueden servir como una oración de súplica al Señor, de que hay otro que dice, renueva en mí, oh Dios, un espíritu limpio y puro delante de ti. Imagínate cómo Dios se va a hacer el de oídos sordos ante una oración como esa, donde le estás pidiendo que te dé un espíritu, que renueve un espíritu limpio dentro de ti, para poder adorarle a Él, para poder exaltarle. Eso es maravilloso, así que anímate a escribir este texto y medita en él. Por último, vamos a leer Ezequiel 11:19. Ahí está lo que te he venido diciendo. Ezequiel 11:19 dice, mira, dice el Señor, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Mira qué lindo. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces el Señor promete en su palabra cambiar nuestro corazón de piedra y ponernos uno de carne. Entonces, ¿de qué se trata todo esto, hermana? De que dejemos ya de ser hombres y mujeres inconstantes, hombres y mujeres de doble ánimo, que están divididos, que tienen una mente dividida, un corazón dividido y que no se definen, ¿ya? No se definen y no dicen yo soy de Dios, yo creo en Dios y yo voy a seguir a Dios. Así como Josué cuando dijo, bueno, yo no sé a quiénes van a seguir ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tú puedes decir eso? Bueno, yo no sé a quién van a seguir mi familia, yo no sé a quién van a seguir mis vecinos, yo no sé a quién van a seguir mis amigos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Porque el Señor necesita, no necesita, los que necesitamos somos nosotros. Necesitamos definirnos, porque necesitamos ya dejar el pañal, porque todavía como niños estamos actuando como bebés espirituales, llorando por todo, no hay un crecimiento, pasas años y años en la iglesia y no hay un crecimiento espiritual, no hay un fruto digno de arrepentimiento en tu vida. Arrepiéntete ya y pídele perdón al Señor por ser inestable, por divagar en tu corazón, por no poder ser leal a Él, por no poderle ser fiel a Él. Y clama al Señor y pide su ayuda, porque Él está allí, pero a veces no clamamos a Él y entonces Él está esperando, así como tu hijo te dice, papá, mamá, yo necesito esto, tengo hambre, dame comida, aunque uno sabe a qué hora darle, pero cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa, el Señor quiere que tú le clames y que tú le pidas. Pero entonces ya dijimos, ¿no? Primero, arrepentimiento. Segundo, confesarle nuestros pecados al Señor de todo corazón. Leer la palabra, hermanos, indispensable. Leer la palabra todos los días. Orar todo el tiempo, oración constante, que es igual a meditación, meditar en su palabra. Meditar todo el día en su palabra. Y que de repente tú ves que, ay, se me olvidó que estaba pensando en el Señor y en su palabra y ya me puse a pensar en que debo esto, que debo lo otro, que cómo voy a hacer y estoy afligido. Pues ahí donde te acuerdas, ay, ya dejé de pensar en el Señor. Bueno, entonces vuelve tu pensamiento y di, bueno, porque sabes que el corazón está tan adaptado a que él anda de aquí para allá,
Pero ahora tú tienes que aprender y tú vas a obligar a tu corazón a que piense en las cosas de Dios. Tú le vas a decir, corazón, tú no me mandas. O alma mía, así como decía David, ¿no? Él obligaba a su alma a que alabe al Señor. Alma mía, alaba al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios, porque ciertamente van a haber días en los que quizás vas a estar súper agotado o quizás muy triste por alguna situación, pero aún allí tú vas a decir, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Así que yo te animo, amado hermano y hermana que estás ahí, que has estado escuchando. Si tú te identificas que eres una persona de doble ánimo, como lo dice la palabra, una persona inconstante, que quiere y no puede, lo hace unos días, pero luego ya no puede, abandona, y no solamente en las cosas de Dios, sino que en todo. Tú dices, bueno, yo a partir de mañana ya no voy a llegar tarde al trabajo, voy a llegar temprano. Y gloria a Dios, el primer día llegas temprano, el segundo día ya empiezas a llegar casi a la hora, y luego otra vez empiezas a llegar tarde. Porque llegar temprano a tu trabajo significa que tienes que levantarte más temprano, que tienes que hacer las cosas más rápido, que no debes perder tanto tiempo. Entonces, cuando tú te das cuenta que, ay, no, que me tengo que forzar, que tengo que hacer esto, entonces ya no te gusta. Y entonces prefieres volver a lo mismo, a la mediocridad, hacer las cosas a medias. Y yo te voy a decir, el Señor no se agrada de esas personas. Entonces, tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ahí y convertirnos en personas delante del Señor con fe, con una fe firme delante del Señor. Que no seamos como, pues como lo leímos ahí, ¿no? ¿Con quién fue que lo leímos? Con Elías. Que cuando el pueblo ya vio que el Señor fue el que contestó y pues envió fuego para el holocausto y todo, ahí sí, entonces todo el pueblo dice que se postró y dijo, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Pero ellos tuvieron que ver para poder creer que Dios era el Señor. Y el Señor no quiere que seamos así. Dice, bienaventurados el que sin haber visto han creído. Así que nosotros debemos creer con todo el corazón, creer lo que dice su palabra, obedecer su palabra porque lo dice el Señor y no andar cuestionando a Dios. Pero es que ¿por qué, Señor? Y que dice que nos hagamos como niños. Un niño no te anda cuestionando, un niño cree y se acabó. Pero nosotros, si no nos hacemos como niños, dice que no entraremos en el reino de los cielos. Así que yo te dejo esta palabra para que te examines primeramente. Y si tú notas que todas las cosas que he dicho, tú has fallado y que tienes algunas de esas, pues arrepiéntete, hermano. Arrepiéntate, confiesa, empieza a leer la Biblia, ora constantemente y busca la santidad. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Así que te exhorto y te animo. Te exhorto a que dejes tu vieja manera de vivir y te animo a que busques al Señor cada día más, a que te llenes del conocimiento de Él. Amén.